Jean-Luc Godard decía que toda historia tiene que tener un principio, un medio y un final, pero no necesariamente en ese orden. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Escribí y dirigí una serie para Disney Plus, un documental, varios cortometrajes, publicidades y videoclips, y hoy vamos a hablar de la estructura de los 3 actos en el cine. Como dije al principio, la estructura de los 3 actos es la forma más conocida y la más común de estructurar una historia, ya sea para una novela, un guión, una obra de teatro, lo que sea. Inicio, medio o conflicto y desenlace. De hecho, muchos de ustedes, si están estudiando guión en una universidad, conocen esta estructura como el paradigma por el libro de Ziegfeld, pero esto existe desde hace muchísimo antes, desde la antigua Grecia con la poética de Aristóteles. ¿Cómo diagramamos la estructura de los 3 actos en una historia? Bueno, es bastante simple, pero también tiene sus complejidades. Vamos a usar como ejemplo El Señor de los Anillos, ¿sí? Que es una película espectacular, es una serie de novelas buenísima, así que a mí me encanta, lo vamos a hacer así. Primero tenemos el inicio, ¿sí? El inicio es cuando nosotros básicamente exponemos la información principal de nuestra historia, lo que nos pone en contexto de nuestra historia. Todavía no hay un conflicto principal, todavía no estamos muy al tanto del problema de nuestro protagonista, pero sí ya lo vamos presentando, ¿sí? En El Señor de los Anillos es el prólogo este que cuenta Galadriel, ¿era en voz en off? Sí, era Galadriel. Espero que fuera Galadriel, creo que era ella la que narraba en voz en off el principio de la película, que te contaba cuál era el anillo, toda la historia que había detrás, y después entramos en la comarca, ¿sí? En la comarca conocemos al personaje principal, a Frodo, a los personajes que lo rodean, y después el inicio, el primer acto, llega a su fin cuando se desata el primer conflicto, que en este caso es cuando aparece Gandalf y le dice, hermano, vas a tener que llevar este anillo a Mordor. ¿Por qué ese es un primer conflicto? Bueno, porque el personaje estaba en un estado de tranquilidad donde no tenía demasiados problemas en su vida y de repente aparece esta misión que lo va a llevar a, bueno, justamente un camino, un objetivo y una aventura. Cuando se desata el primer conflicto, vamos a pasar al segundo acto. Y el segundo acto es un increyendo de conflictos uno atrás del otro, un montón de obstáculos que le aparecen al protagonista y que lo van a machacar hasta que cumpla su objetivo final. Sí, en el caso del Señor de los Anillos, bueno, Frodo ni bien se va de la comarca, ya lo empiezan a perseguir los Nazgûl, más adelante se encuentra con Gollum, que parece como un amigo y que los quiere ayudar, pero en realidad los quiere traicionar. Después toda la guerra que ocurre después con Aragorn, bueno, todos los conflictos que van apareciendo alrededor de no solo una, sino 3 películas. A medida que se van sucediendo todos estos conflictos, la cosa crece tanto que todos los personajes y toda la situación y toda la historia llega a un punto de no retorno, un lugar en donde los hobbits ya no pueden volver a la comarca, ya no pueden volver al lugar donde estaban al principio, y esto sería el clímax, donde todos los conflictos se unen, donde absolutamente todo estalla y la cosa puede terminar bien o puede terminar mal. Este es el fin del segundo acto, se le conoce como el clímax, es el punto que que pasa del segundo acto al tercero, y en El Señor de los Anillos sería, bueno, cuando finalmente llegan a Mordor, la guerra que hay ahí con Aragorn y todo lo que se desata ahí, ese es el clímax, ¿sí? Son todos los conflictos llevados a su punto máximo y ya no hay forma de volver atrás ahí. Y bueno, luego de ese clímax, que es el punto culmine del segundo acto, pasamos al tercer acto, que es el desenlace, ¿sí? El personaje cumple o no cumple su objetivo y con eso vuelve a su casa, sigue en sus aventuras. ¿Cómo termina la historia? Básicamente es el final. Un dato extra, creo que se dieron cuenta que a medida que va pasando la historia, a medida que se va desarrollando el conflicto, el personaje va pasando por una transformación. Y si ustedes vieron el video anterior que subí sobre el desarrollo y la construcción de personajes, estamos hablando de que acá el personaje pasa por un arco narrativo, ¿sí? O sea que a medida que se desarrolla el conflicto en nuestra historia, también se desarrolla el personaje y su arco narrativo. Si no se acuerdan de eso, vayan al video anterior que lo tienen mejor explicado. Bueno, ya tenemos una idea general de cómo funciona la estructura de los 3 actos, el paradigma o como quieran decirle. Ahora vamos punto por punto, ¿sí? Empecemos por el primer acto. El primer acto, ¿cuál es su función principal? Bueno, ponernos en contexto de la historia y exponernos a sus principales personajes. El primer acto no suele ser muy largo. En un guión de 120 páginas son los primeros 20, 30 páginas, los primeros 20, 30 minutos, ¿sí? Si no, se hace demasiado largo y no entramos en ningún conflicto, no tenemos ninguna... La historia no se puede desatar si no hay conflicto. Entonces, en ese tiempo nosotros tenemos el momento para establecer contexto, para presentar a los protagonistas, para generar como un ambiente de la historia principal, dónde sucede, en qué época sucede, pero tiene que ser más o menos rápido, ¿sí? Tiene que desatarse el primer conflicto lo antes posible. De hecho, habrán visto algunas películas en donde el conflicto arranca in medias res, o sea, empieza
ni bien empieza la película y nosotros nos vamos enterando de los personajes y todo ya luego de un inicio muy muy cortito. Pero vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cuál es el inicio, por ejemplo, en el viaje de Chihiro? Bueno, el inicio es cuando se encuentra la familia en esta especie de lugar antiguo, los padres lo van explorando y de repente se ponen a comer y se convierten en cerdos. Sí, ese es el inicio. Nos presenta al personaje principal, a Chihiro, una chica pequeña, curiosa, que aparte está medio aburrida en el mundo real y bueno, en el momento en que sus padres se ven convertidos en cerdo y que ella está perdida en una dimensión paralela, ahí tenemos un punto de giro, un inicio de un conflicto, arranca el segundo acto, que es cuando ella descubre todo este hotel perdido y que, bueno, debe encontrar la forma, encontrar la solución de no solamente escapar de esa dimensión paralela en la que está metida, sino que también tiene que salvar a sus padres que fueron convertidos en animales. Ahí tenemos inicio, punto de giro que desata conflicto y arranca el segundo acto. Si ya terminaste tu primer guión y lo estás corrigiendo, una cosa para fijarse del primer acto es que no se haga demasiado largo. Este es un error típico, nos pasa absolutamente todos y el problema es que si tenés un primer acto muy extenso, el espectador puede llegar a aburrirse. No tenemos conflicto, no empieza nunca, entonces la gente dice, bueno, justamente, ¿cuándo empieza la película? Quizás todo lo que estás exponiendo en el primer acto se puede dosificar después durante el segundo acto cuando ya entramos en conflicto, ¿sí? Por cierto, todo lo que es estructura narrativa en mi curso de guión cinematográfico lo explicamos a fondo. De hecho, sobre el inicio tenemos un video de 1 hora, después sobre el conflicto otro video más de 1 hora y así sucesivamente. Y ahora el curso de guión está en un 50% de descuento. Así que si tenías ganas de adquirirlo, si tenías ganas de empezarlo, es ahora. Tienen el link ahí abajo en la descripción. Lo tenemos un 50% de descuento. Bueno, después del primer acto y desde el primer punto de giro tenemos el segundo acto. Y el segundo acto también se lo conoce como el conflicto, el nudo, donde ocurren todos los problemas, ¿sí? Acá nuestro protagonista va a enfrentarse a distintos obstáculos que le van a hacer la vida más difícil y que se van a poner en su camino de lograr su objetivo o de cumplir su meta. Este es el momento en donde surge la narrativa fuerte, ¿sí? Donde aparecen todos los conflictos, donde el personaje la pasa mal y a través de todos estos problemas que le van surgiendo, él va teniendo una transformación, ¿sí? O sea, se va transformando de una persona en otras y va avanzando como personaje. No solamente avanzan los conflictos, no solamente crecen los problemas, sino que también crece y cambia nuestro personaje. Como dije, se abren facetas nuevas del personaje, pero también pueden darse giros inesperados. De repente nosotros pensábamos que la historia iba para un lado y un conflicto que se desata nos la lleva para el otro. Es el caso, por ejemplo, de Parasite. Vamos a ver ejemplos simples. ¿Dónde arranca el segundo acto en Inglourious Basterds? Bueno, cuando Aldo Raine les plantea la misión a sus amigos, a sus camaradas, ellos van a encontrarse con una serie de conflictos que los van llevando increyendo hacia la batalla final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen la misión de infiltrarse en este cine nazi, ¿no? Y ahí la conocen a Joanna y entonces empiezan los problemas. Tenemos el tiroteo ahí durante la escena en el bar, después tenemos la escena ahí con Landa y con Goebbels y Joanna, después, bueno, ni hablar de el encuentro final en el cine, donde tienen que hacerse pasar por soldados nazis o por directores italianos. Esa parte está buenísima. Buongiorno. Bueno, como verán, en el conflicto los problemas van escalando, cada vez son más complicados de resolver, por lo tanto los personajes ya llega un momento en donde no pueden volver atrás, donde ya hay tanto nivel de conflicto que es ahora o cumplís la misión o fracasás. Eso es lo que buscamos con un segundo acto, que los problemas vayan increyendo. Porque cuando el protagonista se ve envuelto en tantos desafíos, en tantos conflictos, su personalidad va a empezar a cambiar y va a empezar a sufrir una transformación. Por ejemplo, en El Lobo de Wall Street, Jordan Belfort arranca como un corredor de bolsa tranquilo, enamorado de su mujer que quiere conseguir dinero para casarse y todo, y pasa por tantos conflictos, por tantos desafíos que lo llevan a convertirse en un antihéroe, ¿sí? Porque lo vuelven cada vez peor, lo retuercen más, lo corrompen más, hasta que el tipo ya es un corredor de bolsa completamente estafador, es un hedonista que además traiciona todos sus valores, la deja a su mujer, empieza a salir con amantes, bueno, todo lo que ves en la película y es cada vez peor. ¿Cómo va a terminar ese personaje? ¿Va a terminar bien? ¿Va a terminar mal? Bueno, eso nos damos cuenta cuando llegamos al clímax, es el momento de no retorno, es cuando los personajes y los conflictos llegan a su punto máximo y pasamos al tercer acto. Si vos terminaste de escribir un guión, el pecado capital del segundo acto es que sea aburrido. O sea, el segundo acto, salvo que estés haciendo algo muy experimental o algo así donde quieras probar cosas, bueno, el segundo acto tiene que ir para arriba, siempre el problema tiene que ser mayor. Es como los videojuegos, ¿sí? Cada vez el primer jefe es fácil, el segundo jefe es más complicado y tenés que
crear un conflicto cada vez mayor para que el personaje pueda, bueno, justamente sufrir esta transformación. Y las transformaciones muchas veces, al igual que en la vida, se dan a los golpes. De nuevo, si quieren pueden volver a ver el video de construcción de personajes en donde hablamos sobre conflicto externo y conflicto interno del protagonista y su arco narrativo. Bueno, una cosa es cómo desarrollamos la historia para que ese arco se dé, y también por otro lado tenemos que conocer a nuestro personaje para ver cómo transita todos esos conflictos y cómo esos conflictos los van a cambiar a él. Son como dos pilares muy importantes dentro de nuestra historia: el personaje y la historia o el conflicto. Último punto, el tercer acto. Cuando ya los conflictos llegaron a su punto máximo, al clímax, donde ya no se puede volver atrás, ¿qué pasa? ¿El personaje triunfa o el personaje fracasa? Es básicamente eso, y ahí llegamos al tercer acto, ¿sí? Cuando el personaje sale triunfador, cuando el personaje ya cumple su arco, cierra su arco narrativo, o sea, se transforma como persona, bueno, ahí ya llegamos al final de nuestra historia. El personaje salió victorioso, en el caso de una historia de aventuras o en el caso de una historia feliz, sería un final feliz, o el personaje fracasa y tenemos una tragedia o tenemos un antihéroe, ¿sí? En las películas de Disney, por ejemplo, los personajes suelen salir victoriosos. Tenemos un personaje que arranca de una manera, siendo de un modo, y a través de todos los conflictos sufre una transformación y termina de otra manera, normalmente para mejor, ¿sí? Vamos a agarrar, por ejemplo, Lilo y Stitch, donde Stitch empieza como un delincuente espacial que es perseguido por toda la Alianza Intergaláctica, sufre un montón de conflictos que lo van golpeando como personaje, se va poniendo en juego su situación de ser un malhechor, ¿sí? O sea, él empieza como un tipo egoísta, pero se encuentra con Lilo y descubre que también es importante la amistad, la familia, y todo eso lo va poniendo en juego mientras se va desarrollando el otro conflicto. Y cuando llegamos al final, al clímax, tenemos toda esa batalla, toda esa persecución intergaláctica en donde se pone en juego la casa de Lilo, la familia, él destruye absolutamente todo, y cuando ya cruzamos ese umbral de no retorno, cuando ya pasamos el clímax, cuando ya todos los conflictos llegaron a su final, Stitch se da cuenta de que es mucho más importante pertenecer a una familia que te quiere, por más de que esa familia sea chiquita y por más de que no sea tan grandilocuente como todos los delirios que él hacía cuando estaba en huida de este coso intergaláctico. Entonces ahí, después de todos los conflictos, llegamos a un punto de no retorno, se cierra el arco del personaje y la cosa termina bien o termina mal. O a veces termina medio ambigua. Vieron, por ejemplo, en Batman, ¿sí? Batman, en El Caballero de la Noche, por ejemplo, el tipo sale victorioso, ¿sí? Le gana al Joker, logra resolver los problemas, pero ¿a qué costo, no? O sea, ahí tenemos todo lo que le pasó a Harvey Dent. Entonces tenemos un personaje, bueno, es esto, el héroe que necesitamos. No me acuerdo cómo era la frase. Pues la voy a anotar por ahí porque es el héroe que necesitamos, no el que pedimos. ¿Cómo era? Bueno, me lo ponen ahí en los comentarios. La cuestión es que es un final ambiguo. El tipo logró su cometido, pero a un costo muy alto. Entonces ahí tenemos una especie de antihéroe, ¿sí? En el final se pone en juego esto. ¿Qué pasó con el protagonista? ¿Cómo cerró su arco? ¿Qué descubrió? Bueno, en este caso Batman también descubrió que el Joker un poco de razón tenía, ¿viste? Y entonces, ¿cómo hacemos para sostener nuestros valores en un mundo tan caótico? ¿Vieron? Y entonces ahí ya tenemos un final que, si bien es positivo para el personaje, también es un poquito ambiguo. Pero la cuestión, lo más importante, es que el final, primero, cierra el arco de nuestro personaje. Esto es importantísimo, si no, no tenemos un final. Y segundo, tiene que ser corto. El final es corto. El final nos vamos por la puerta de atrás lo más rápido posible, si no el final se hace eterno. De hecho, es como una de las únicas críticas que existen en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, que el final se hace larguísimo. Para mí no es un problema grave porque son 3 películas, qué sé yo. Aparte son tan buenas que vos decís, bueno, está bien, si es un poco largo el final, no pasa nada. Pero uno suele intentar que su final sea corto, ¿sí? Que no se extienda demasiado. Chicos, espero que este video les haya servido. Ya saben que tenemos el curso de guión a un 50% de descuento, donde explicamos todo esto en muchísimo más detalle. Si tienen preguntas, lo que sea, me lo dejan ahí abajo en los comentarios y lo veremos en el próximo video.